Hola, en esta ocasión les vamos a hablar sobre las características del salto hidráulico. Esto es la práctica número 5 del Laboratorio de Hidráulica de Canales, impartida por el profesor Rodríguez Félix Alan. Los integrantes de este equipo somos su servidor, Beltrán López José Luis, Flores Portillo Evelyn, Martínez Jiménez Jesús Gaudencio, Montiel Lascano Saray, Ortega Cárdenas Juliana, Rodríguez López Ricardo, Rubio Valenzuela Juan Pablo, Ruiz Chavarín Daniela Guadalupe y Sotelo Ojeda Francisco. Nosotros somos parte del grupo 2-3 de la Facultad de Ingeniería Culiacán. Introducción. El salto hidráulico es un fenómeno local que va acompañado de grandes pérdidas de energía. Este ocurre con el cambio de régimen supercrítico o rápido a régimen subcrítico o lento. Durante el desarrollo de esta presentación se verá el procedimiento para obtener las características de un salto hidráulico que se genera al pie de una compuerta plana vertical. De igual manera se van a definir el salto hidráulico a continuación. ¿Qué es el salto hidráulico y cuáles son sus características? El salto hidráulico se define como la elevación brusca de la superficie líquida, cuando el escurrimiento permanente pasa de régimen supercrítico al régimen subcrítico. Aquí vemos una representación gráfica de lo que vendría siendo un salto hidráulico en una compuerta donde la letra A viene representando la abertura de la misma compuerta. Tenemos los tirantes Y0, Y1 y Y2, el cual el Y0 pues es el tirante de la sección contraída, Y1 y Y2 son los tirantes conjugados del salto hidráulico, L viene siendo la longitud del salto y tenemos a CC, que es el coeficiente de contracción. Los usos prácticos del salto hidráulico. Primordialmente es un disipador natural de energía. También ayuda a la preservación o confinamiento de los socavones aguas debajo de la estructura hidráulica, llámese vertedor, llámese compuertas, etc. Hace un mezclado eficiente de los líquidos o de las sustancias químicas usadas en la purificación de aguas. La recuperación de carga debajo del aforador y el mantenimiento de niveles altos de agua en un canal de riego o de distribución. La remoción de burbujas de aire atrapadas en conductos abovedados parcialmente llenos y la prevención de su atrape. Del estudio de las compuertas planas se obtiene una fórmula, la cual dice que Y0 es igual al coeficiente de contracción por la abertura. El coeficiente de contracción se obtiene de la siguiente ecuación. Se puede apreciar que tenemos un ángulo beta, el cual se va a poner la inclinación que tenga la compuerta. Si la compuerta está totalmente vertical, pues se pone en 90 grados, ¿no? Y para los fines prácticos se recomienda un valor de coeficiente de 0.62, ya sea para descarga sumergida o para descarga ahogada. Mientras que la distancia horizontal desde el plano de la compuerta vertical hasta la sección contraída, resulta que L1 es igual a la abertura de la compuerta sobre el coeficiente. Estos autores dicen que esta distancia debe ser igual a la abertura de la compuerta. Y del estudio del salto hidráulico para canales rectangulares se obtiene esta otra fórmula, en la cual vemos conceptos ya mencionados con anterioridad, los cuales son los tirantes. Tenemos Y1, que es el tirante conjugado menor del salto hidráulico, Y2, que es el tirante conjugado mayor del salto hidráulico, FR1, que es el número de Froude, que es calculado en base al tirante conjugado menor. LR se define como la distancia entre la sección donde inicia su cara frontal y otra que corresponde a la superficie de estancamiento, es decir, la separación del flujo en las direcciones de avance y retroceso. Cuando el flujo es turbulento, vaya, cuando no se puede tomar una medida de un tirante porque pues cambia constantemente. Y el LJ del salto es la distancia desde la misma sección inicial hasta aquella en la que se alcanza la máxima altura de la superficie del agua y se estabiliza la distribución de la velocidad.
quiere decir que cuando la turbulencia ya ha disminuido y el agua ya alcanza un tirante que puede ser medible porque, pues, como bien le dice, se estabiliza, ¿no? Generalmente se dice que el LR es menor al LJ del salto. Otros autores consideran que la longitud del salto, desde la misma sección inicial hasta aquella en que no aparece la erosión en la plantilla. Sin embargo, esta definición es un poco menos común. También existen gran variedad de ecuaciones para calcular LR y LJ, en las que podemos ver las siguientes, ¿no? Son 4 de autores diferentes. Tenemos como objetivo obtener las características de un salto hidráulico que se genera al pie de una compuerta plana vertical, que es colocada, bueno, que está colocada en el canal de pendiente variable, y compararemos dichos resultados con los obtenidos con las fórmulas que se vieron en clase para el salto hidráulico en los canales rectangulares. Equipo. El equipo utilizado durante esta práctica consiste en un pequeño canal de pendiente variable, bombas sumergibles, regla ausintométrica, canal de pendiente variable grande, linímetros y compuertas planas. Procedimiento. Colocar el canal con una pendiente de fondo, según sea el caso. Se instala la compuerta en una sección intermedia y con el flexómetro se mide la abertura de esta. Ya posteriormente se procede a encender la bomba y esperar a que el flujo se establezca para accionar el vertedor que se tiene al final del canal hasta formar un salto hidráulico al pie de la compuerta. Procedemos a medir las características del salto hidráulico y anotamos los resultados en la hoja de registro de mediciones, para finalmente realizar los cálculos y comparar los resultados con los del salto hidráulico real. En la siguiente diapositiva tenemos el registro de mediciones. Como se puede ver, nosotros tomamos dos casos, el caso de compuerta y el caso de vertedor. En cada columna podemos ver los datos que nos dieron para cada uno. Seguimos con los cálculos. Como bien sabemos, Como bien podemos notar en la ecuación general del salto hidráulico, para calcular el tirante 2 se ocupan de dos datos, el tirante 1 y el número de flow 1. El número de flow lo obtenemos al calcularlo con la fórmula de velocidad entre la raíz cuadrada de gravedad por y1. Y la velocidad la obtenemos al despejarla de la fórmula de gasto es igual a área entre velocidad. Ya al sustituir los datos, obtenemos un valor de 2.88 centímetros para el tirante 2. Ahora procedemos con la fórmula de Smetana y Tissot, donde LJ es igual a 6 por Y1 por Y2 menos Y1 menos 1. Estos datos sencillamente ya los tenemos del registro de mediciones, simplemente los tomamos, los sustituimos, dándonos un resultado de 10.2 centímetros. Smetana y Tissot tiene dos fórmulas que están derivadas, que si utilizamos la segunda nos da 11.26 centímetros. Y si seguimos con la fórmula de Palosti, tenemos un LR de 15.075 centímetros y también uno de 11.22 centímetros. Ya seguimos con la fórmula de Sylvester, donde LJ es igual a 9.75 por Y1 por el número de row 1 menos 1 a la 1.01. Y de esta nos da un resultado de 13.31 centímetros. Y para finalizar el caso de compuertas, tenemos la fórmula de Sanfranais, en donde LR es igual a 6Y1 por el número de Flow 1, dándonos un resultado de 14.17 centímetros.
En las siguientes diapositivas tenemos el caso del vertedor, pero no menos importante, en donde aplicamos la misma dinámica para obtener los datos necesarios. En la ecuación general del salto hidráulico tenemos como resultado una Y2 de 4.48 centímetros. Para el caso de Esteban y Tizón tenemos una LJ de 6 centímetros y de 23.87 centímetros. Con el autor Pavlovsky nos dio un resultado de LR igual a 15.38 centímetros y 7.02 centímetros. Con el autor Sylvester nos da una LJ de 28.16 centímetros. Y finalmente con el autor Sanfranes tenemos una LR de 20.03 centímetros. Conclusiones. Como bien se pudo notar, los datos teóricos y experimentales tienen cierta variación dependiendo de la fórmula que se utilizó. No obstante, debemos tener en cuenta que los datos registrados varían conforme a la perspectiva de quien los esté tomando, por lo que tampoco se puede asegurar la precisión de esto. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por su atención.